Señores televidentes, muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana del noticiero. Un placer acompañarles a esta hora. Comenzamos con las informaciones del día. Venezuela registró este miércoles 4 fallecidos y 446 nuevos contagios a causa del COVID-19, así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Rodríguez mencionó que Venezuela llega a un total de 905 fallecidos por causa del coronavirus y 103.067 personas infectadas. Agregó que 3 víctimas corresponden a pacientes del sexo masculino residentes del estado Lara, Mérida y Táchira, y la 4ª víctima es una mujer del estado Guárico. Informó que 402 casos son por transmisión comunitaria. El estado Zulia lidera la lista con 79 personas positivas, seguidas de La Guaira con 78, Lara con 62, Distrito Capital 61, Táchira 49, Yaracuy 42. 44 casos son importados provenientes de Colombia. Estados Unidos alcanzó por primera vez el récord de 100.000 personas hospitalizadas o más de 100.000. Superó la marca de más muertes en un día al contabilizar 2.731, cifra que solo se compara a las registradas durante abril en el auge de la pandemia. El estado de California registró más de 20.000 casos de coronavirus y se convirtió en la entidad con más contagios en un día. El portal web COVID-19 Tracking Project informó que actualmente existen 100.226 personas infectadas y hospitalizadas. Aseguró que es la primera vez que las hospitalizaciones superan la cifra de 100.000. Cambiamos de tema. Hoy a las 12 de la noche culmina la campaña electoral de los partidos políticos y candidatos a la Asamblea Nacional. El pasado 3 de noviembre se iniciaron las actividades proselitistas en las que cada partido busca atraer los votos de sus seguidores que le permitan garantizar un puesto en la Asamblea Nacional. Esta campaña estuvo marcada por la pandemia del COVID-19, causando que el Consejo Nacional Electoral extendiera el plazo de los actos políticos durante un mes. Además, se incluyó el uso de las redes sociales para divulgar las propuestas de los candidatos. Durante el proceso de promoción de los postulados estuvieron presentes los fiscales electorales, quienes utilizaron un sistema cuantificado de contenido electoral para garantizar que no sean utilizados actos proselitistas, manifestaciones políticas o marchas luego del cierre de campaña. Entre tanto, el TSJ mantendrá activos desde este viernes 4 hasta el lunes 7 de diciembre 1.250 tribunales en todo el territorio nacional de cara a las elecciones parlamentarias del domingo. Así lo dio a conocer el presidente del órgano judicial, Michael Moreno, quien mencionó que este operativo se activa con la finalidad de dar respuesta oportuna a los venezolanos por cualquier eventualidad que pueda ocurrir a la hora de ejercer su derecho al sufragio. Informó que los tribunales del país laborarán en todas las fases del proceso electoral con el objetivo de garantizar la transparencia del voto y respetar lo establecido en la Constitución. Por su parte, la ministra de Relaciones Interiores, Carmen Meléndez, indicó que 108.622 efectivos de seguridad fueron incorporados al Plan República con el objetivo de garantizar la seguridad en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Tenemos los vehículos, las motos, nuestro personal entrenado y todos los organismos de seguridad ciudadana se unieron pues al mando del Comando Estratégico Operacional y aquí en la región capital al mando de nuestro mayor general Winston Churio, que velarán para que aquí todo nuestro pueblo vaya a ejercer el voto con seguridad, con protección, con alegría, con las medidas de bioseguridad que vamos a estar cumpliendo en cada centro electoral. Los efectivos de seguridad reiteraron su compromiso con los venezolanos durante estos comicios. Estas declaraciones fueron ofrecidas en un acto realizado en el Paseo Monumental de los Próceres de Caracas. Mientras el Partido Socialista Unido de Venezuela lleva a cabo hoy su cierre de campaña electoral de cara a las parlamentarias, como parte de esto, los candidatos del Gran Polo Patriótico hicieron ayer un recorrido por el sector Nuevo Horizonte de la parroquia Sucre de Caracas. Ustedes entran con nosotros el 5 de enero a la Asamblea Nacional. Va Chávez por delante, va Bolívar por delante. Cada voto debe ser una voz, que se sume a otra voz, y a otra voz, y a miles de voces, y a millones de voces, que diga, Venezuela se respeta.
El jefe de campaña del Comando, Darío Vivas, reiteró su llamado a los venezolanos a salir a votar el próximo 6 de diciembre, asegurando que participar en las elecciones es la manera de obtener el liderazgo del gobierno en la Asamblea Nacional. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que los venezolanos saldrán a elegir a los candidatos de su preferencia, pues quieren expresarse. ¿Ustedes creen que ellos van a pensar en el pueblo? ¿Ustedes creen que ellos van a mantener la misión vivienda, los CLAP, la misión barrio adentro? Nunca ha estado presente el pueblo ha estado presente de forma de migajas. Y el presidente Nicolás Maduro, en las buenas y en las malas, siempre tiene como norte, como inspiración, como alma que lo guía al pueblo de Venezuela. Rodríguez dijo que el 6 de diciembre traerá un triunfo inédito para el PSUV. En la actividad también estuvieron presentes los candidatos Pedro Infante, Alexander Vargas, Joseph Brito y Yajaira Meléndez. El presidente de COPEI, Miguel Salazar, instó a los venezolanos a participar masivamente en las elecciones parlamentarias luego de que el presidente Nicolás Maduro pusiera su cargo a la orden en caso de perder en estos comicios el 6 de diciembre. El Partido Demócrata Cristiano, COPEI, se pronuncia y exhorta al país, exhorta a los ciudadanos, exhorta a la comunidad internacional, exhorta a todos a que nos sumemos para salir, inclusive aquellos opositores que durante 20 años han adversado al gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que nos sumemos todos y le tomemos la palabra al señor presidente de la República, Nicolás Maduro, y salgamos masivamente a sufragar este 6 de diciembre para ganarle la Asamblea Nacional y así colaborar, ayudar al señor presidente a que abandone el cargo de primer mandatario nacional del país. Salazar se dirigió a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y los exhorta a evaluar la crisis de Venezuela y votar en contra del gobierno a fin de lograr un cambio político en nuestro país. Por su parte, el candidato a la Asamblea Nacional, Javier Bertucci, calificó a quienes llaman la abstención como falsa oposición. No caigamos en este falso peine de esta falsa oposición que llama la abstención. ¿Y por qué? Porque el gobierno solamente puede ganar elecciones si la gente no vota. Yo le pregunto, ¿quién es la falsa oposición? Quienes estamos aquí con este pueblo, abrazándolo, ayudándolo, apoyándolo y acompañándolo y animándolos al voto para un cambio, o esta falsa oposición, este grupillo de oposición que llaman a no votar para que el gobierno nos gane las elecciones. Bertucci exhortó al presidente Nicolás Maduro a cumplir con su promesa y dimitir de su cargo en caso de perder las elecciones parlamentarias. Reiteró el llamado a los venezolanos a participar en los comicios. Cambiamos de tema. Luego de 9 meses, Avior Airlines retomó sus vuelos comerciales hacia República Dominicana. Mediante sus redes sociales, la empresa informó que cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para retomar sus actividades e indicó que durante el periodo de inactividad trabajaron para ofrecer a los usuarios un mejor servicio. Y a través de un comunicado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil confirmó nuevamente la autorización de vuelos a varios destinos nacionales e internacionales, manteniéndose los permisos de viaje a Margarita, Los Roques, Panamá, México, República Dominicana, Bolivia, Turquía, Rusia e Irán. El instituto ratificó que continúan las restricciones de operaciones aéreas en el país hasta el 31 de diciembre, exceptuando los destinos antes mencionados. El INAC exigió a las aerolíneas el cumplimiento de las medidas de bioseguridad con el fin de evitar contagios de COVID-19. El Sistema Integrado de Transporte Superficial SITSA dio a conocer sus nuevas tarifas hacia el oriente y occidente del país. Algunos pasajes pueden costar casi 12 millones de bolívares. El precio de los pasajes de la línea varían entre los 11.490.000 bolívares para rutas largas como San Cristóbal, Táchira y los 840.000 para rutas cortas como La Victoria, Estado Aragua, partiendo desde el Terminal de la Bandera en Caracas. Los precios fueron aprobados en el mes de octubre y estarán vigentes este mes de diciembre. Las autoridades dieron la orden de abrir los terminales terrestres del país para este último mes del año.
Volviendo a las parlamentarias, el Parlamento Europeo ratificó que no enviará observadores para las elecciones parlamentarias de este domingo. Mediante un comunicado, el organismo indicó que no realizará comentarios referentes al proceso o resultados de los comicios y señaló que si algún eurodiputado opina sobre ellos, será por iniciativa propia y no podrá vincular sus declaraciones con el Parlamento. Recordaron que en diversas ocasiones la Eurocámara ha apelado a resoluciones para crear las condiciones adecuadas que permitan unas elecciones libres, transparentes y creíbles en nuestro país. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos y el líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguraron que mantendrán su cooperación para lograr un cambio político en Venezuela. Mediante un comunicado conjunto del Departamento de Estado estadounidense y el diputado Guaidó, se asegura que se ha producido una ofensa a las instituciones y al Estado de Derecho venezolano. Por este motivo, Estados Unidos y la oposición venezolana han presentado un plan de hasta 9 puntos en el que ambas partes se comprometen a continuar con las sanciones y las medidas de presión contra el Ejecutivo Nacional. En materia de sucesos, autoridades hallaron dentro de una nevera el cadáver desmembrado del actor y director de teatro Alberto Noguera la tarde de este miércoles. Óscar Pineda nos tiene los detalles. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, gracias por el contacto. Se conoció que Noguera había sido visto por última vez el lunes de esta semana. 2 días después, su ausencia levantó la sospecha de familiares y amigos, quienes decidieron ir a visitarlo a su casa, la cual está ubicada en Altavista, Parroquia Sucre, municipio Libertador de Caracas. La sorpresa de los presentes es que el cuerpo de Noguera estaba desmembrado y dentro de una nevera. Cabe destacar que Noguera había sido director de un reconocido centro nocturno en Las Mercedes, acá en Caracas, y este hecho generó además la conmoción del gremio artístico, puesto que muchos, a través de sus redes sociales, muchos de sus colegas se manifestaron su dolor en torno a esta pérdida. Inclusive también se sabe que el 6CPC inició las averiguaciones para determinar los responsables de este caso. Este es mi aporte para la emisión meridiana y con él doy el pase al estudio. Adelante. Gracias, Óscar. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ordenó a Cabo Verde poner bajo arresto domiciliario al empresario colombo-venezolano Alex Saab, detenido la petición de Estados Unidos en lugar de mantenerlo en prisión preventiva. El equipo de defensa de Saab informó que el Tribunal de la Comunidad Africana, con sede en Abuya, Nigeria, falló a favor de que se termine con el actual régimen de encarcelamiento del empresario colombiano. En una audiencia celebrada esta semana, la Corte ordenó al Estado de Cabo Verde aliviar la medida tomada contra Saab, al estimar que la justicia del país actuó fuera de su jurisdicción cuando lo detuvo el pasado 12 de junio para responder a una solicitud de extradición formulada por Estados Unidos. De vuelta en nuestro país, los fieles podrán acudir a los templos durante la temporada decembrina, pero deberán cumplir con las medidas sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19. Hemos estado preparándonos, las parroquias, las capillas, los padres, las religiosas, los distintos espacios donde la iglesia está presente, ha ido formando equipos para atender a las personas que lleguen, para atender a los fieles. A pesar de las complicaciones del 2020, se llevarán a cabo todas las celebraciones dentro de los templos, pero los fieles solo podrán ingresar con mascarillas, cubriendo nariz y boca. Cada parroquia dispondrá de gel o alcohol para el proceso de desinfección y cumplirá con el distanciamiento social, a menos que pertenezca al mismo grupo familiar. Se van a hacer las misas de aguinaldo, se va a celebrar la misa de gallo, es decir, la misa de medianoche y también la misa de Navidad del 25 y todas las grandes celebraciones en torno a este hermoso tiempo litúrgico. Lo que va a ser diferente es que el aforo que está permitido es menor. Ya no podremos ir todos en masa o llenar las iglesias en estas grandes celebraciones. En algunos casos se incrementarán el número de misas y se ampliarán los horarios en los templos para beneficiar al mayor número de personas. Por lo pronto, el padre de Sousa insta a vivir estos tiempos desde la solidaridad y ayudar a quienes estén solos, sobre todo tomar en cuenta a las personas que han perdido a sus familiares a causa del COVID-19.
Hay gente que está deprimida, que se siente muy sola. La Navidad es un tiempo que nos recuerda muchísimo a la familia. Queremos estar con los otros, queremos estar con la gente amada. Es un tiempo de compartir. Entonces es muy importante también que nosotros nos acerquemos y hagamos esa presencia solidaria, amigable, amorosa para aquellos que están solos y que están sufriendo por la ausencia, por la muerte de un ser querido. Para aquellos fieles que por razones de seguridad prefieran no ir a los templos, pueden hacer seguimiento de las misas a través de las diferentes redes sociales de las parroquias. Mardoley Prin, Televen. Gracias, Mardoley. Con esto hacemos nuestra primera pausa para publicidad en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, en el interior del país, protestan por la escasez de gas. Ya venimos. Esta ciudad ubicada al sur de Venezuela cuenta con las principales industrias del hierro, acero y aluminio, que constituyen una de las mayores fuentes de ingresos del país después del sector petrolero. Además de su potencial turístico dotado de bellezas naturales como la Gran Sabana y Canaima, junto a la celebración de los carnavales del Callao declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la hacen un atractivo para propios y turistas. Para las elecciones parlamentarias 2020, donde se renovarán todos los escaños de la Asamblea Nacional, un total de 10 diputados, 6 nominales distribuidos en 3 circunscripciones y 4 listas, escogerán los habitantes de este estado según el nuevo cronograma establecido por el CNE. El padrón electoral está conformado por 1.026.240 votantes, de un total de 1.653.515 habitantes. En estos comicios estarán dispuestos 718 centros de votación y 1.442 mesas electorales. Además, 55 centros de acopio de contingencia estarán desplegados en los 11 municipios. Se estima que el ejercicio del sufragio dure máximo 20 segundos por persona, lo que minimizaría la estancia de electores en los centros de votación. Este 6 de diciembre, el equilibrio en la información es su mejor opción. Bien, continuamos con más sucesos. El cadáver atado de pies y manos de un hombre sin identificar fue extraído del río Guaire, en el tramo de la autopista Gran Cacique-Guaycaipuro esta mañana. Óscar Pineda se encuentra en el lugar y desde allí nos amplía. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, gracias por el contacto. A eso de las 8 de la mañana, los paramédicos de la autopista lograron rescatar el cuerpo de un hombre de contextura delgada y de tez morena de las riberas del río Guaire. Por los momentos, este cuerpo se encuentra sin identificar, aunque presentaba un golpe en la cabeza, no tenía presencia de heridas de bala, pero sí se encontraba atado de pies y manos. Incluso se presume que habría sido ahorcado en vista que tenía un cable alrededor de su cuello. Inclusive, este hecho generó fuerte congestión vehicular en el tramo que conecta Plaza Venezuela, sentido oeste-este, por lo cual los vehículos, como pueden ver en las imágenes, han tenido que encontrar vías alternas. De todos modos, el equipo del noticiero Televen continuará en las calles para ampliarles detalles de esta información. Gracias, Óscar. En Barquisimeto, un hombre resultó gravemente herido al ser aplastado por una camioneta. Un coach de los Cardenales de Lara era el conductor de un vehículo involucrado en el incidente. Juan Manuel Oviedo nos tiene los detalles. El hecho se registró pasado el mediodía de este miércoles en el este de Barquisimeto. De acuerdo a los testigos y al parte policial, el coach de banca de los Cardenales de Lara, Nelson Prada, arrancaba su camioneta Toyota Runner aparcada en el segundo nivel del estacionamiento de un reconocido hotel, donde se hospeda junto al resto del conjunto crepuscular, pero aparentemente perdió el control de la misma, derribando así la pared perimetral y cayendo en plena vía pública, resultando herido un transeúnte identificado como Ángel Villanueva, de 31 años, quien fue trasladado a la emergencia del Hospital Central con diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico. Por su parte, la directiva de los Cardenales indicó que Prada se encuentra fuera de peligro y que el incidente se produjo por una supuesta falla mecánica en la camioneta. Desde el estado Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Vamos al Zulia. Trabajadores petroleros activos y jubilados unieron esfuerzos para exigir sus beneficios contractuales y salariales a PDVSA. Lenín Danieri nos tiene el reporte. Se reunieron en la Plaza del Trabajador Petrolero. Consideran que el lugar representa la lucha del movimiento obrero que suma varias décadas. En la actualidad piden no solo sueldos dignos, sino un plan de atención médica.
Al menos 110.000 activos y 32.000 jubilados lo necesitan. Esta mega asamblea demuestra la unificación de todos los trabajadores activos, jubilados y sobrevivientes, PDVSA industrial, empresas mixtas, PDVSA servicio. Rechazan la criminalización de la protesta. No son delincuentes, solo trabajadores reclamando lo justo y denunciando irregularidades. Nombraron a los que hoy no los acompañan. Guillermo Zárraga, Marco Gil, Sabariego, Edwin Giró, Bartolo Guerra, capitán, detenido por las luchas históricas. En lo que va de año, los petroleros han realizado no menos de 20 concentraciones y marchas en todo el occidente del país. Y aún nadie les responde. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. Nos centramos en Anzoátegui. 4 trabajadores petroleros se mantienen en huelga de hambre en el edificio sede de la faja petrolífera del Orinoco, ubicado en la ciudad de El Tigre, en demanda respuestas concretas al despido injustificado y a la violación de sus derechos. Susana Quijada nos amplía. Miguel Botelo y Osvaldo Istudi se declararon en ayuno prolongado desde las 7 de la mañana del lunes y este miércoles se sumaron Roy Bolívar y Luis Martínez. 3 de los trabajadores exigen la restitución de sus derechos contractuales tras ser despedidos en diciembre del año 2019 por protestar por fallas en la distribución de pernil en San Tomé. En el caso de Martínez solicitó la asistencia médica luego de las secuelas de las quemaduras que dejó un accidente laboral en el año 2014. Pareciera que fuéramos unos perros, porque siendo ellos representantes de PDVSA, lo más sensato es que por lo menos se acercan aquí, así no tengan la solución en sus manos, porque quizá no la tienen, quizá la tiene en Caracas la decisión, pero que por lo menos vengan a ver qué es lo que está pasando y cuáles son nuestros petitores. No puede ser que nos tengan acá, en la industria. Este señor se suma a la manifestación, producto de que tiene ya tuvo un accidente laboral y está quemado más del 60% de su cuerpo. Usted le viera la espalda, usted le viera el pecho y todo su parte. Si quiere se la muestra a la inspectora para que tenga muestra. Entonces lo tiraron al abandono también. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Habitantes de los barrios Santo Domingo y Bellavista en el suroeste del estado Lara denuncian que llevan varios días sin energía eléctrica. En la primera comunidad sus residentes aseguran que no tienen servicio eléctrico desde hace 4 días y en la segunda el daño de un transformador los mantiene a oscuras desde hace ya un mes. Tenemos 4 días sin luz y tenemos niños pequeños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad enfermas. Estamos cocinando en leña de hace 4 días y tenemos muchos niños con asma. La segunda problemática es que ya ni siquiera leña hay. En esta zona sus residentes también reportaron problemas con la entrega de las bolsas CLAC y la distribución en el servicio de agua potable por tuberías. Los habitantes de esta comunidad del suroeste de la ciudad de Barquisimeto también denunciaron que tienen 8 meses sin recibir el despacho de gas doméstico, razón por la que exhortan a las autoridades correspondientes a darles respuesta a la situación que tienen. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Por cierto, cansados de esperar el suministro de gas doméstico, habitantes del sector La Romera de San Cristóbal, en el estado Táchira, protestaron cerrando una de las principales avenidas de la ciudad capital. Con ramas y palos, los habitantes del sector La Romera de San Cristóbal trancaron parte de la avenida Carabobo exigiendo gas doméstico. Están cansados de no contar con el servicio público. La mayoría de los manifestantes eran de la tercera edad. Ya no aguantan tener que esperar por meses para que les suministren un cilindro de gas doméstico. Hace 4 meses nos trajeron el gas, hace 4 meses, en el mes de agosto. Y ya se nos acabó el gas, no tenemos gas. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. El Frente Müller Rojas apoyó la iniciativa del Ejecutivo Nacional de transferir las empresas de producción que se encontraban en quiebra al sector privado. El presidente Hugo Chávez impulsó la ley de nuevas asociaciones y alianzas estratégicas para reimpulsar la economía nacional y fortalecer el sector productivo. Es importante recuperar la fuerza económica nacional en alianza estratégica entre el Ejecutivo Nacional y la inversión privada para fortalecer nuestra moneda, que no es otra que el bolívar, y es responsabilidad
del Banco Central, según la Constitución, de defenderla y fortalecerla. Bien, continuamos con el tema ahora de las protestas. En el estado Bolívar también se registraron manifestaciones por falta de gas. Habitantes trancaron varias arterias viales exigiendo la distribución de las bombonas. Aquí padecemos de todas las carencias de todos los servicios básicos. Aquí tenemos vecinos que no tenemos agua, tenemos vecinos que no tienen luz, tenemos vecinos, todos estamos sufriendo por el servicio de gas. Tenemos muchas problemáticas, por la misma situación de que se nos han ido nuestros jóvenes. Hay muchos niños, hay mucha gente de tercera edad y que no pueden ya, gente que sufre de tensión y asmáticos que no podemos estar todo el tiempo solucionando con leyes. Los afectados señalaron que se mantendrán en las calles de manera pacífica hasta que sean atendidos por Bolívar Gas y las autoridades competentes. La alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda dio inicio a las fiestas navideñas en la redoma de Petare. El acto contó con la presencia del alcalde de la localidad, José Vicente Rangel Ábalos, quien, en compañía de la primera dama del municipio, Gabriela Chacón, autoridades municipales y representantes de los consejos comunales, comentó que a pesar de todas las dificultades y la cuarentena vivida durante casi todo el año por la pandemia del coronavirus, los ciudadanos podrán disfrutar de las tradicionales fiestas decembrinas en su jurisdicción. Bien, vamos con una nueva pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, Óscar Pineda conversará con María Carolina Uzcategui, candidata a la Asamblea Nacional por Unión y Progreso en el estado Trujillo. Ya volvemos. Este 6 de diciembre, Carabobo elegirá 16 nuevos diputados que formarán parte de la Asamblea Nacional que legislará para el periodo 2021-2026. El estado Carabobo cuenta con una población de 2.632.477 habitantes distribuidos en 14 municipios, siendo Valencia la capital. Su poderoso sector industrial, petroquímico, agrícola y portuario lo hacen uno de los estados económicamente de mayor relevancia del país. Para las elecciones parlamentarias 2020 podrán ejercer su derecho al voto 1.640.302 carabobeños, esto según el más reciente registro del Consejo Nacional Electoral. 2.054 mesas serán distribuidas en 715 centros de votación. Los municipios Puerto Cabello y Valencia son los de mayor número de centros habilitados con 8 y 9 respectivamente. A diferencia de los comicios del año 2015, donde se eligieron 10 diputados por Carabobo, para el 6D serán 16 los asambleístas, esto luego de la ampliación realizada por el CNE el 30 de junio del presente año. Y recuerde que este 6 de diciembre el equilibrio en la información es su mejor opción. Amigos, continuamos con más de la emisión meridiana del noticiero. En esta oportunidad recibimos a María Carolina Uzcategui. Ella es candidata a la Asamblea Nacional por el voto lista en el estado Trujillo en el partido Unión y Progreso. Justamente fuera de la política, María Carolina Uzcategui fue presidenta de Fedecámaras en esa entidad y también presidenta de Concecomercio. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días, Óscar. Un placer estar compartiendo con ustedes. Yo quisiera comenzar la entrevista consultándole al respecto de cuáles son sus propuestas parlamentarias de cara a la nueva conformación de la Asamblea Nacional y por qué lanzarse ahora a la política y dejar la ruta empresarial. En primer lugar, una de las razones por las cuales están siendo tan cuestionadas estas elecciones es precisamente porque no hay condiciones para hablar de unas elecciones limpias y transparentes. Esas elecciones limpias y transparentes requieren, por ejemplo, de un CNE que cuente con el reconocimiento nacional e internacional. Bueno, ese CNE lo nombra la Asamblea Nacional. Hay que estar allí adentro de la Asamblea Nacional para participar en ese proceso de elección de un nuevo CNE que permite elecciones limpias y transparentes en los próximos comicios de alcaldes y gobernadores y lo que venga más allá.
Nosotros necesitamos recuperar nuestros espacios democráticos y para ello necesitamos tener garantías democráticas. Se necesitan voces que luchen por esas garantías desde el espacio tradicional del debate político como es la Asamblea Nacional. Ahora, hablas de mi trayectoria como empresaria, pues precisamente Venezuela está sumida en tal vez una de las peores crisis económicas de las que se tenga registro recientemente. Llevamos más de 36 meses de hiperinflación y la situación no parece mejorar en ningún sentido. ¿Cuál es la verdadera solución a todo esto que estamos viviendo? Producir. Pero para producir tenemos que brindarle a los empresarios, al pequeño emprendedor, las condiciones mínimas necesarias para que pueda comenzar a generar esos bienes, servicios, puestos de empleo. Necesitamos reducir el número de días que un empresario necesita para registrar su empresa. Por ejemplo, en Venezuela se ha convertido en el peor país en la lista de hacer negocios del Banco Mundial en cuanto a la forma en que aquí se toma para registrar una empresa, más de 6 meses. Necesitamos, por ejemplo, quitar de encima de los empresarios esa espada de Damocles que significa la ley de precios justos, que es una ley absolutamente discrecional y que ha causado más daño que bien en el sector empresarial y económico del país en general. Obviamente necesitamos una ley de protección al consumidor porque el consumidor debe ser guarnecido por un marco legal que corresponda. Pero no esta ley de precios justos que lo único que ha causado son problemas en todo el país. Usted ha mencionado 36 meses de hiperinflación, incluso 7 años de recesión económica desde la Asamblea Nacional, desde la conquista de los espacios, al menos en el mundo político. ¿Cuáles son los cambios que se pueden implementar para revertir esta situación? En este caso, la gente tiene problemas cotidianos que necesita resolver. ¿La Asamblea Nacional pudiera ser el mecanismo para esto? Sí puede ser, sí puede ser. Recordemos que desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, se le debe retribuir las funciones a un Banco Central que en este momento no goza de la independencia que debería tener para no estar en esta situación que estamos viviendo de emisión de dinero sin respaldo, que es una de las causas principales de la hiperinflación que tenemos. ¿Por qué? Porque no hay producción en el país que permita tener ingresos y que permita generar recursos producto de la producción. Entonces, necesitamos restablecer las funciones del Banco Central. Necesitamos, por ejemplo, revisar una revisión profunda de la ley de hidrocarburos para permitir que algunas funciones tradicionales, no hablo de la privatización de PDVSA en ningún momento, pero sí hablar de darle algunas funciones, permitir privatizar, por ejemplo, la importación de gasolina como se ha planteado en el estado Zulia, de manera tal que es mientras nuestro sistema, mientras nuestras refinerías se recuperan, poder abastecer el país de alguna manera. El papel de la privatización en la mejora de los servicios públicos, según su visión, ¿cuál es? Bueno, mira, en el tema, por ejemplo, de la electricidad, tuvimos una Venezuela en la que la electricidad de Caracas funcionaba y se brindaba un servicio de calidad a toda la zona metropolitana de Caracas. Teníamos electricidad de Valencia sirviendo a todo el estado Carabobo, incluso parte de Aragua. Teníamos en el BEN, en el Zulia, con un excelente servicio. Eran empresas semiprivadas que brindaban un servicio de calidad, a donde los usuarios, por cierto, tenían la oportunidad de ir a presentar reclamos en caso de cualquier irregularidad en el fluido eléctrico que pudiera causarle problemas. O sea, es una Venezuela que funcionaba. Hay cosas que rescatar de esa Cuarta República o de los procesos vividos anteriormente. Yo me niego a hablar de cuartas y quintas. Tenemos una Venezuela en la que aprendimos a fabricar la rueda, no tenemos por qué reinventarla en algunos aspectos. Hay otras cosas que sí hay que revisar profundamente y mirar cómo está funcionando el planeta, en qué cosas se ha avanzado. Por ejemplo, esta pandemia ha cambiado por completo la visión de muchos países en su funcionamiento cotidiano. Se habla incluso de ciudades de 30 minutos, que se refieren a ciudades donde un ciudadano pueda cubrir todas sus necesidades y hacer todas sus funciones en un área que no recorra más de 30 minutos precisamente para evitar desplazamiento y todo eso. Hay muchas cosas de la modernidad que debemos traer a Venezuela y que durante estos casi 22 años de estancamiento que hemos vivido no nos ha permitido, nos ha alejado de esa evolución natural que lleva el resto del planeta. La nueva Asamblea Nacional pues va a tener que coexistir
con la implementación de la ley antibloqueo. ¿Este instrumento es lo que necesita el país para recuperar la productividad? ¿Qué piensa al respecto? Indiscutiblemente el Estado no puede ser tan paquidérmico como lo ha sido hasta ahora. Es un Estado enorme con más de 1000 empresas que no corresponden al ejercicio normal del Estado. Se debe, en primer lugar, indemnizar a todos aquellos empresarios a quienes se les robaron las empresas, porque cuando tú expropias sin la debida indemnización, por supuesto, estás cometiendo una irregularidad y eso hay que repararlo. Si la decisión del empresario es volver a tener su empresa, entonces habría que resarcirle los daños causados al empresario para que pueda retomar su empresa más o menos de donde la había dejado. Y el resto de las empresas cuyos propietarios originales no estén interesados en recuperarla, pues sí someterlas a un proceso de privatización, pero transparente. La ley antibloqueo no permite esa transparencia necesaria para poder cumplir con lo que establece la Constitución en el tema de licitaciones y todo este tipo de cosas. O sea, claro que necesitamos privatizar empresas, pero con los debidos procesos, tal y como los establece nuestra Constitución. Bien, conversamos con María Carolina Uzcategui y también agradecemos su participación en este espacio. Ella es candidata por el voto lista en el Estado Trujillo por el partido Unión y Progreso. Cabe destacar que van a ser 277 los diputados que van a, en este caso, a sumarse a la conformación de la nueva Asamblea Nacional. Es momento de hacer una pausa, pero quédese allí, enseguida estamos de vuelta. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos. El presidente Donald Trump insinuó que podría presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2024. Durante una fiesta navideña en la Casa Blanca, Trump dejó entrever que planea buscar su segundo mandato una vez que culmine los 4 años en el poder de Biden. Trump señaló que han sido años increíbles desde su llegada a la presidencia y que está tratando de tener otros 4 años más, pero de no ser posible, pues lo seré al culminar el mandato de Biden, dijo. En Perú, este miércoles renunció el ministro de Interior, Rubén Vargas, tras recibir varias críticas por una reforma policial que generó malestar de los ex jefes militares y policiales del país. Tras apenas 14 días en el cargo, Vargas se convierte en la primera baja del recién juramentado presidente Francisco Sagasti. El presidente o expresidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, falleció por COVID-19 a sus 94 años. El exmandatario presentó problemas cardíacos los últimos meses y tras contraer la enfermedad, su cuerpo no pudo resistir y murió en su casa. En Francia, Giscard d'Estaing gobernó el país entre 1974 y 1981, siendo el mandatario más joven en ser electo con 48 años. Bueno, finalizó la 4ª fecha de la Champions League con duelos de alto calibre como el PSG que le ganó 3-1 al Manchester United. (12:50 de la tarde), hacemos una nueva pausa. Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. Ya venimos. Cojedes cuenta con una población estimada de 427.532 habitantes, de los cuales cerca de 240.000 podrán ejercer su derecho al voto este domingo 6 de diciembre. De los 6 diputados que aporta el Parlamento, 3 serán electos vía nominal y otros 3 mediante el voto lista. Para ello, los electores dispondrán de más de 100 centros y mesas de votación, distribuidos en los 9 municipios de la entidad. Cojedes se encuentra situado en el centro del país, limitando con los estados Carabobo, Yaracuy, Guárico, Barinas, Portuguesa y Lara. La agricultura y la ganadería son su principal actividad económica, destacando por ser tierra productora de maíz, ñame, yuca y mango. Por tratarse de una región llanera se pueden encontrar lapas, venados y chigüires. Además, debido a la diversidad de ríos con los que cuentan, se pueden hallar en sus aguas cachamas y bagres.
A diferencia de los pasados comicios parlamentarios, esta entidad tendrá 2 escaños más en el Parlamento, para tener en total 6 representantes. Recuerde que para este 6 de diciembre el equilibrio en la información es su mejor opción. Feliz tarde, amigos. Damos inicio a las informaciones del arte y del espectáculo, contándoles que La Casa de Papel tendrá una adaptación surcoreana. La serie española tendrá una nueva versión en Corea del Sur, dirigida por Kim Hong-sun. Así lo informó Netflix, un proyecto que, según esta firma, demuestra la popularidad internacional de esa producción. El seriado será producido en colaboración con las firmas BH Entertainment y Contents Swim, señaló el gigante del streaming en un comunicado, en el que no revela cuándo comenzará el rodaje ni los integrantes del elenco, aunque sí precisa que la adaptación tendrá 12 episodios. Pasamos a otras informaciones para anunciarles que fanáticos sumaron 500,000 de firmas para que Amber Heard deje Aquaman 2. La petición online que exige a Warner tomar las mismas medidas que se tomaron con Johnny Depp en Animales Fantásticos, pero esta vez dirigidas a su ex esposa, ya reúne más de 1,5 millones de rúbricas, aunque el estudio sigue sin generar alguna opinión o comentario sobre eso. Recordemos que dicha petición se inició hace varios años en el site change.org a raíz del polémico divorcio que protagonizan Heard y Depp, en los que ambos histriones alegan maltrato físico y psicológico. Por otro lado, la actriz hace poco declaró que sí estará en la secuela del film, lo que indica que la petición no fue tomada en cuenta. Avanzamos con noticias sobre intérpretes y es que Peter Dinklage será el protagonista del Vengador Tóxico. Macon Blair será el encargado de escribir y dirigir el film del justiciero y deforme personaje que se convirtió en un héroe, el cual el ex actor de Game of Thrones tendrá la oportunidad de darle vida en la gran pantalla. Así lo dio a conocer el medio internacional Deadline. Según informa el portal Legendary Pictures, es la casa productora encargada de poner en marcha el proyecto. Recordemos que este particular personaje es un cómic de Marvel donde su protagonista cae en un pozo radioactivo, se deforma y adquiere superpoderes. Y con esto, amigos de lo actual, llegamos al final de nuestro recorrido. Será hasta la próxima. Y ya sobre la 1 de la tarde llegamos al final de la emisión meridiana del noticiero. Como siempre, ha sido un placer acompañarles. No olviden que pueden ver nuestra emisión completa en nuestro canal en YouTube, Televen TV, y seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan una feliz tarde. Gracias.